Hechos de los Apóstoles, Amén. capítulo 5. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gloria a Hechos, Dios. capítulo 5, versículo 38. Gracias, Jesús. Dice así la palabra del Señor. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros sabemos, pueden tomar asiento, amén, gloria a Dios. Sabemos a lo largo de la historia bíblica, la historia del pueblo de Dios, todas las cosas que pasaron. Cómo el diablo, Satanás, se levantaba en todo tiempo contra los hijos de Dios y contra la obra de Dios. Y de muchas maneras, Satanás siempre atacando, siempre acusando a los hijos de Dios, tratando de derribar a los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios enfrentaron grandes situaciones y a veces momentos muy difíciles. Amén, Enfrentaron Señor. los hijos de Dios, pero lo tuvieron que pasar. Eran personas de fe, como nosotros somos personas de fe. Por eso es necesario que en este tiempo tengamos que buscar la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque en ese sentido la iglesia del Señor decayó muchísimo. Yo recuerdo cuando yo era joven, una persona tenía un problema, tenía un malestar, enseguida agarraban aceite, ungida, y en el nombre de Jesús, fuera dolor, fuera dolencia, fuera enfermedad. Hoy en día nosotros vemos cómo la gente primero recurre a los médicos y después oran, incluso muchas veces le oran a los medicamentos. Pero si el medicamento, estamos confiando en un medicamento, no estamos confiando en Dios. Claro, por supuesto, si nos falta la fe, es mejor que tomemos el medicamento, porque si no vamos a estar en un problema, por supuesto. Pero por eso es necesario que nosotros tratemos de buscar la fe del Señor, buscar realmente que Dios nos dé fortaleza espiritual en este tiempo, porque pueden venir tiempos más difíciles. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a correr como el mundo corre? No, vamos a estar corriendo de un lado para otro sin saber qué hacer, escuchando una voz, escuchando la otra voz. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y muchos se contradicen. Y por eso dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos habría confusión. Habría confusión porque no se sabría qué hacer, y la palabra del Señor se está diluyendo cada día más. Y entonces, ¿qué es lo que queda del mensaje verdadero de nuestro Señor Jesucristo? Sí, Señor. Porque la palabra se está diluyendo cada día más, y el mensaje ya no queda en los oídos como quedaba antes, como se escuchaba antes, como se predicaba antes. La palabra de Dios no cambia, dice la palabra del Señor: aunque el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Pero la palabra del Señor nos aclara que el corazón del hombre sí cambia, la mente del hombre, la mentalidad del hombre sí cambia a causa del pecado que fue aumentando. Dice la palabra del Señor: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero los que perseveren hasta el fin, ellos serán salvos. Ellos solamente serán salvos. Por eso dice la palabra del Señor: muchos serán llamados, mas pocos son los escogidos. Pocos son los que realmente ponen sus vidas por las cosas del Señor. Sí, por eso Señor. dice la palabra del Señor: el que quiera hallar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Por eso dice la palabra del Señor: lo que cuesta servir a Cristo, lo que cuesta llevar la cruz de Jesucristo, la cruz, no la cruz de Cristo, sino la cruz, la propia cruz que el Señor nos mandó llevar por causa de Él. Gloria Muchas a Dios. veces cuesta, dice la palabra del Señor, lo que cuesta. ¿Por qué? Porque el hombre
el hombre, cuando digo hombre, digo la humanidad, el hombre y la mujer, quieren las cosas fáciles, quieren las cosas sencillas, y si pasa algo hay temor, y si pasa algo hay duda, pero esas cosas no van en contra del Espíritu de Dios, en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Cuando el apóstol Pedro vio que venía Jesús, que no sabía qué era, y dijo, si eres tú, di que yo camine sobre las aguas. Pero sin embargo Jesús dice, sí, camina. Pero ¿qué pasó? Al ver el peligro, al ver la situación, tuvo miedo, tuvo temor, tuvo duda. Y entonces ahí fue cuando comenzó a hundirse. Pero si cuando empezó a caminar el apóstol Pedro, ya el discípulo Pedro, cuando empezó a caminar, ya estaba caminando sobre las aguas, ya estaba caminando, y él iba a seguir caminando, iba a llegar hasta donde estaba Jesús, pero en la mitad del camino dijo, estoy en medio de un problema, estoy en medio de una dificultad, ¿cómo salgo ahora? Y se hundió, empezó a hundirse. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nosotros en nuestros últimos tiempos. ¿Qué pasó? Cuando crearon una ley, el pueblo de Israel fue cautivo, fue deportado a Babilonia por causa de su desobediencia, porque la palabra nos dice que por causa de la desobediencia del pueblo de Dios, Israel fue deportado a Babilonia. Pero dice la palabra de Dios que hubo varones rectos, hubo varones temerosos de Dios. ¿Y qué pasó cuando dice la palabra del Señor? Porque el Satanás trabaja de muchas maneras, tendiendo trampa, tendiendo lazo, y Satanás le tendió, utilizando sus instrumentos, sus herramientas, le tendió una trampa a Daniel, al siervo de Dios Daniel, porque ellos sabían que Daniel le adoraba solamente a Dios y no se iba a doblegar ante la estatua que iban a crear para que le adoren, y tenían que rendirle culto, arrodillarse frente a esa estatua. Más Daniel dijo, no lo voy a hacer. Por eso muchas veces se dice, porque el Satanás maneja muy bien la palabra de Dios también, como cuando lo tentó a Jesús, la trabaja muy bien. Y la palabra de Dios dice, sí, obedece a las autoridades superiores, pero siempre que esas autoridades superiores vayan de acuerdo a la voluntad de Dios también, porque mejor es obedecer a Dios, dice la palabra, que obedecer a los hombres. Amén, gloria a Dios. Entonces Daniel obedecía a Dios cuando podía obedecer las leyes y no iban en contra de los principios que Dios le había marcado, de las leyes de Dios, de los mandamientos fundamentales que Dios estableció. Daniel cumplía. Pero esta vez dijo, no voy a adorar porque yo tengo un solo Dios. Y vinieron problemas, vinieron dificultades sobre Daniel a causa de eso. Pero Daniel estuvo firme en su decisión. Daniel estuvo confiando en Dios, sabiendo que Dios lo iba a sacar de toda situación adversa. Y sin embargo, así fue. Dios lo sacó de todo peligro, lo guardó. Estuvo con él cuando lo echaron al horno de fuego. Estuvo con él, al foso de los leones, a la fosa de los leones. Estuvo con él. Gloria a Dios. Cuando Daniel oraba 3 veces al día a su Dios, con las puertas, las ventanas abiertas, como siempre dijo. Cuando fue creada la ley, Daniel no tuvo miedo. No dijo, no voy a cerrar las puertas y ventanas porque hay una ley que se puso. Y esto me hace recordar lo que está pasando hoy. Sí, por supuesto, hay que cumplir las leyes terrenales, como dice la palabra de Dios, pero hasta cierto punto. Pero no tener miedo, ¿saben por qué? Porque esto es el principio de dolores. Dice la palabra del Señor que hubo persecución. Los hijos de Dios eran perseguidos. Muchos eran muertos a causa de Jesucristo, pero ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que muchos fueron presentados incluso ante el concilio por causa de Jesucristo, tratando de acusarlo, tratando de condenarlo. Por eso aquí leímos la palabra del Señor que dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es, o esta obra es de los hombres, se desvanecerá.
Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis que tal vez hallado luchando contra Dios. Por más que el diablo se levante, por más que el gigante, cualquier gigante, se llame como se llame, se levante en contra del pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios está dentro de la voluntad de Dios, no lo podrá destruir. Ahora, si hacemos las cosas mal, quizás si hacemos algo muy malo delante de los ojos de Dios, sí, por supuesto, viene el juicio de Dios y Dios permite que pase. Por eso muchas veces pasa que dicen, no entiendo por qué pasa esto, no entiendo por qué pasa lo otro, si este era un pastor, si este era un profeta, pero debemos aferrarnos, ajustarnos a lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor me enseña, si mi palabra permanece en vosotros, en ustedes, pedid todo lo que quieras y será hecho. Si cumples mi ley, si cumples mis mandamientos, mis ordenanzas, serás prosperado y todo te saldrá bien. Por supuesto, los apóstoles, los discípulos de Jesús, predicaron la palabra, y no les fue mal, les fue bien, porque aunque muchos de ellos murieron, tuvieron la vida eterna. Por eso dice la palabra del Señor, el que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la ganará, la hallará. Y lo más importante de todo en este tiempo es la vida eterna, porque todo esto va a perecer, todo esto va a ser destruido. Nosotros podemos tener de todo en este mundo, podemos tener riqueza, comodidad, de todo, todo lo que queramos. Pero ¿qué pasa si nosotros a causa de eso perdemos nuestra alma y nos vamos al infierno? Por eso es necesario, ¿no? Y lo decimos considerando todas las cosas, es necesario que pidamos por nosotros mismos y por nuestros hermanos para que Dios traiga fortaleza espiritual, porque eso es lo único que nos va a sostener en este tiempo difícil y en los tiempos que van a venir después de estos tiempos. Lo único que nos va a sostener es la confianza en Dios, la fortaleza espiritual, cuando el Señor fortalezca nuestra fe y nos ayude, porque es difícil. ¿Qué pasaría si alguien viene y te apunta a la cabeza y te dice renuncia a tu Dios o te pega un tiro? ¿Qué hacemos en ese entonces? Es un momento muy difícil, pero solamente la ayuda de Dios, la fortaleza espiritual de parte de nuestro Dios para nuestras vidas, eso nos va a poder sostener firme, porque somos humanos, pero la decisión puede ser segundo, minuto, puede ser un momento decisivo de vida o de muerte. En un momento decisivo, si nos dicen ponete la marca o la marca que yo te digo, que ellos no van a decir que es la marca de la bestia porque va a venir disfrazado, ponete la marca o si no te matamos. A un momento decisivo, o se pone la marca creyendo que salva su vida, la pierde, pero si no se la pone, la pierde en ese momento, pero la ganó, porque el reino de los cielos es lo más grande que hay. Acá tenemos que pensar más que nada en la vida eterna. A veces no entendemos las cosas, hay mucha confusión, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, entonces no sabemos y divagamos entre dos pensamientos, y quién tiene la razón y qué es lo que dice la palabra, y escudriñamos, Señor, dame una respuesta, porque no entiendo. ¿Y cómo puede ser si tu palabra dice hay que sujetarse a la autoridad superior? Ay, pero ¿cómo? Y este otro dice otra cosa, ¿y cómo es? ¿Y tu palabra se contradice? No, no se contradice. Por eso dice la palabra del Señor, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, claro que hay que obedecer las leyes, pero cuando las leyes se alinean a la ley de Dios, cuando las leyes terrenales se alinean a la ley de Dios, sí obedezcamos, pero hay que ser prudentes, sí, pero dentro de esa prudencia, tratar de hacer lo posible, primeramente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre tiene que estar presente delante de nosotros. La voluntad de Dios, la palabra de Dios. Por eso debemos pedirle al Señor la guía suya para que Él nos ayude a decidir correctamente, porque estamos en tiempos
difíciles, pero no tan difíciles como en otro tiempo puede pasar. Dice la palabra del Señor, si nosotros miramos ahí en Hechos de los Apóstoles, cómo seguían, ellos se tenían que esconder para predicar la palabra, y predicaban a escondidas, y muchos eran descubiertos y eran muertos a espada, porque así lo dice la palabra del Señor. Pero esos que fueron muertos a espada ganaron sus vidas, porque por causa de Jesucristo lo hicieron. Tenemos el ejemplo de Esteban, que fue apedreado, y Esteban, ¿qué dijo? Señor, no le tomes en cuenta este pecado, no le tomes en cuenta. Así lo dijo. Y luego dice que vio la gloria de Dios y ahí durmió. Amén, gloria a Dios. Para estar un día, para resucitar cuando venga el Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Como está escrito en la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Y esos que mataron, ¿quiénes mataron a los hijos de Dios? ¿Quién mató a los discípulos de Jesucristo? No hay nada más ni nada menos, la bestia, la Iglesia Católica, la bestia. La bestia, por eso dice la palabra de Dios, la bestia que era y no es y será. ¿Por qué dice la bestia que era y no es y será? Porque en un tiempo se manifestó bestia, pero después no es por un largo tiempo, para después de vuelta a manifestarse bestia. Porque dijo Jesús, dice la palabra, en la palabra dice que ya está en acción este misterio de iniquidad, y vendrá la manifestación del hombre de pecado, pero ya está en acción. Por eso dijo Jesús también en su palabra, dijo, esto acontecerá sin que pase esta generación. ¿Por qué? Porque ahí en ese tiempo ya estaban haciendo el anticristo, ya estaban haciendo la gran ramera, que se manifestó bestia por un tiempo, luego por un tiempo no. Por eso dice la palabra por tiempos y la mitad de un tiempo, hasta que al final se vuelva a manifestar como bestia, que va a ser la persecución de los hijos de Dios, como hubo ya persecución. Y en algunos países siguió persiguiendo. Amén, gloria a Dios. Y acá estamos bastante cómodos, acá estamos en bastante libertad. Aún dentro de la pandemia tenemos bastante libertad para alabar y bendecir el nombre del Señor. Por eso tratemos de utilizar los medios necesarios.